Esta nueva lectura del poblamiento coincide con la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias. El Estatuto de Autonomía de Canarias, una de las cuestiones que propone es, por supuesto, el mayor peso de los cabildos en la propia política patrimonial a escala insular, y es, como digo, a raíz de este Estatuto de Autonomía de Canarias cuando, casualmente, se fragmenta el poblamiento de las islas. De manera que, frente a aquella lectura regional en relación con el marco hispano que se había ofrecido durante el franquismo, en la década de la transferencia de las competencias en patrimonio a las comunidades autónomas, de repente se balcaniza la prehistoria de Canarias, ¿no? De repente, Guanche, Aguarita. Y fíjense, además, desde el punto de vista, por ejemplo, vámonos al caso de La Palma, desde el punto de vista de la arqueología, se ha señalado que la isla de La Palma recibió 2 oleadas de poblamiento en etapas distintas, porque así lo refleja la evolución de las fases de la cerámica, ¿no? Una serie de fases que se han podido establecer. Mi pregunta es, ¿quiénes son los aguaritas? ¿Los primeros o los posteriores, los que llegan después? Por lo tanto, hay una gran contradicción entre el empleo de un solo término para definir a los pobladores de La Palma, los primitivos pobladores de La Palma, con lo que la arqueología nos está diciendo por otro lado, en función, como digo, de la posible llegada de 2 oleadas de poblamiento. En el caso de los gomeros, en función de los ritos de enterramiento, se ha defendido la llegada de 2 oleadas de poblamiento distintas a La Gomera. ¿Quiénes son los gomeros? ¿Los que entierran de una manera o los que entierran de otra manera? Insisto, no hay argumentos arqueológicos que permitan sostener esta lectura insularista de la prehistoria de Canarias. Sin embargo, en el caso de Tenerife y Lanzarote y Fuerteventura, existen toda una serie de argumentos lingüísticos que sí parecen apuntar hacia esta dirección. Sí parece que en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, los mauros, los antiguos mauros, los majos fueran los pobladores de estas islas, y en el caso de Tenerife se ha relacionado con los guanches, con la tribu de los Sanata, los Sanet, del norte de África, de la cual también nos habla Leonardo Torriani en su historia general a la hora de explicar el poblamiento de Tenerife. Por tanto, ¿qué es lo que ha pasado después del franquismo? Bueno, pues se ha pasado, como digo, a las lecturas de las prehistorias insulares. Me parece que todo tiene entidad propia dentro de cada isla. No ha habido una renovación teórica y, por tanto, difícilmente se va a poder ofrecer una nueva imagen del Guanche hasta tanto no haya una renovación teórica, porque el modelo, como digo, se hereda desde el año 39. Y algo que considero, creo que fundamental, y es que se está infravalorando sistemáticamente, sobre todo evidentemente a partir del siglo XX, que es cuando comienza a desarrollarse la investigación en el norte de África, se está infravalorando el papel activo del continente africano en el proceso de investigación. Es decir, existen muy pocos proyectos de colaboración con el norte de África para desarrollar líneas conjuntas de investigación que permitan arrojar luz sobre el primitivo poblamiento de Canarias. La investigación, en el 90% de los casos, se está desarrollando dentro de las islas, sin esa mirada hacia el norte de África, sin ese contacto con los investigadores norteafricanos, que por supuesto conocen de primera mano todo lo que es el ámbito amasí y todo lo que es la cuenca mediterránea, incluso atlántica del ámbito amasí. Para terminar, muy pocas conclusiones. En primer lugar, algo que he comentado a lo largo de toda mi intervención, y es que las relaciones geográficas nunca, digamos, han condicionado el tema del poblamiento. Cuando interesó vincularse Canarias con África, se tiró, ¿no?, el continente africano. Cuando interesó vincularse con Europa, se buscaron los argumentos que buscaban la vinculación con Europa, y todo esto, como digo, en un contexto histórico determinado. Evidentemente, esto a su vez lo que ha producido es que el objeto del discurso, es decir, el indígena canario, haya mutado a lo largo del tiempo. Es decir, no hay una sola imagen del Guanche. El Guanche ha sido entroncado con poblaciones atléticas, con ibero-mauritanos, con celtas, con vándalos, y esto se corresponde en el tiempo con transformación de contexto social. Es decir, en determinados contextos históricos se han dado una serie de modelos teóricos determinados y una serie de realidades económicas y políticas determinadas que han incidido en la visión final que ha llegado a nosotros del Guanche. Y por tanto, no podemos obviar que existe una clara relación entre el poder y la generación del conocimiento científico, y quizás los ejemplos más claros son el discurso colonialista francés del siglo XIX y el discurso franquista español de principios del siglo XX.
¿Esto en qué ha derivado? Pues que la identidad del guanche es simbólica y subjetiva. Hemos construido tantos guanches como ha sido necesario a lo largo de centurias, ¿no? De manera que constantemente hemos estado renovando la imagen del guanche a partir, pues, de toda una serie de lecturas más simbólicas que empíricas. Y desde el punto de vista más global, más disciplinar, evidentemente la gran lectura quizás de la conferencia, la gran conclusión es que la arqueología es una disciplina científica, evidentemente, pero está integrada en un marco histórico global y por tanto no podemos hacer arqueología sin tener en cuenta el marco político y cultural en que está inmersa la propia arqueología, porque incide directamente en el arqueólogo, en la forma de pensar y en la forma de interpretar. Y por tanto, la arqueología, no podemos negarlo, tiene una función social y la producción científica libre de valores no existe. Quisiera cerrar mi intervención con esta frase, en donde, bueno, pues lo único que quiero poner de manifiesto es que debemos, creo que estamos en la obligación de abrir la academia hacia el norte de África y entablar contacto con los investigadores de norte de África para que haya un intercambio de ideas mucho más fructífero y no solo generado siempre desde dentro de Canarias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la interesantísima exposición que nos ha hecho. Supongo que habrá gente interesada en hacer preguntas. Si hay alguna pregunta, pues es el momento. Buenas noches, yo quiero también agradecer al doctor Corulla la excelente conferencia que me ha aportado muchísimo, y en el contexto de lo que expuso con respecto al intento por parte de Francia de llevarse, por decirlo de esa manera, el origen de los pobladores de las islas a Francia, le quería preguntar si considera que también el pequeño conato que se hizo por parte de Alemania a través de un autor que usted conoce perfectamente, Franz von Leer, que buscaba el vínculo de con los guanches con los vándalos, es decir, con los germanos, si también eso se puede considerar como un intento por parte de la Alemania ya, digamos, unificada, o recién unificada, de arrimar el aspa a su sardina y en el marco de la política expansionista. En el caso de Alemania no lo toqué hoy, básicamente porque era quizás alargar demasiado la intervención, porque creo que ha sido bastante larga. Efectivamente, de hecho, el caso de Alemania lo traté en el 2004 en la tesis doctoral, no en el último libro, y es curioso porque Franz von Loher llega a las Islas Canarias, además en este caso es enviado, digamos, expresamente a estudiar pues todo lo que hay, digamos, sobre el mundo indígena canario. Pero es que además Franz von Loher, cuando estudia a los indígenas canarios, siempre establece relaciones con el texto de Tácito, de Sique Germanorum, sobre el origen de los pueblos germanos, que es el texto en el que se basaron los alemanes para alabar, digamos, sus características como nación, ¿no? Para resaltar sus características como nación. Franz von Loher, además, es curioso porque en la edición española de la obra de Franz von Loher, en el prólogo no, pero en la edición alemana sí, el propio Franz von Loher dice explícitamente que las conclusiones a las que llega con su trabajo permiten legitimar la ocupación de Canarias por parte de Alemania. En el caso de Alemania, además, es curioso porque los franceses habían, digamos, desarrollado la lectura gala, la lectura afrancesada, y sin embargo con Franz von Loher y con algún otro posterior, por ejemplo Meyer, von Luschan, se apunta hacia el indoeuropeo. Evidentemente el indoeuropeo por estas fechas todos sabemos que está vinculado con la raza aria, y de manera que cuando Franz von Loher empieza a desarrollar sus teorías,
él propone la llegada de los hermanos a Canarias en relación con todas estas poblaciones, como digo, indoeuropeas, ¿no? Estas teorías las retoma von Luschan, más por la óptica antropológica, porque von Loher había sido prácticamente tirando de las fuentes escritas, y von Luschan, en lugar de hablar de la presencia de los vándalos, habla de la presencia de los armenios en Canarias, que casualmente en esa época, en el siglo XIX, los armenios estaban entroncados con los indoeuropeos, y por tanto, en el fondo, lo que se hacía era recalar por las Islas Canarias a poblaciones vinculadas con el espacio vital alemán, con los arios, con la raza aria. Pero es que es más, en los grandes congresos internacionales que se desarrollan, pues algunos en Suiza, otros en París, en Nantes, existen enfrentamientos dialécticos muy fuertes entre los investigadores alemanes y los investigadores franceses, porque para uno, digamos, la raza que da origen a Europa es la raza aria y para otros es la raza de Cromañón, ¿no? Y ese debate a pequeña escala se lleva a Canarias precisamente en este contexto, como digo, de política colonial, ¿no? Pero, por supuesto, la lectura es exactamente politizada, como sucede con los franceses. ¿Alguna otra pregunta que quieren hacer? Y su opinión al respecto, después de toda esta... Hay un señor, a ver qué no. Sí, buenas noches. Dejando al margen el matiz político que se ha hablado, el término generalizado de guanche, bueno, se lee en textos que es por extensión. No sé si debemos aceptar por extensión. A mí extensión no me dice nada. Por supuesto que no vamos a darle 7 nombres a los primeros habitantes de estas islas, pues entonces nos volveríamos locos. Pero esa incidencia sobre guanche, sin términos políticos ninguno, ¿a qué obedece? Y segunda pregunta, se ha comentado, o usted ha comentado muy bien, esa independencia o inexistencia de investigadores de la zona africana y los de aquí. Hace muchos años se ha visto tipologías de viviendas aborígenes, o en este caso vamos a borrar la palabra aborigen, canarias, con las existentes en el sur del Atlas. Bueno, yo creo que es interesantísimo lo que usted mencionó, pero adolecemos de esa continuidad que hubo años que se... Yo particularmente intervine en algunas campañas y es sorprendente la tipología de la vivienda aborigen, en este caso fuera la palabra aborigen de nuevo, con la Canaria o la de la isla de Gran Canaria, que sabemos que, bueno, su tipología pues difiere de otras islas canarias. A esas dos preguntas, pues, fuera tan amable. En el caso de la palabra guanche, uno de los motivos de su arraigo radica quizás en el hecho de que los dos grandes investigadores del siglo XIX, Sabin Berthelot y Gregorio Gili Naranjo, en sus respectivas obras siempre se refirieron a los antiguos pobladores de Canarias con el término de guanche para todo el archipiélago. En el caso de Gregorio Gili Naranjo, pudiera parecernos incluso hasta contrario a sus ideales, ¿no? Porque no perdamos de vista que Gregorio Gili Naranjo, miembro del Partido Liberal, amigo de León y Castillo partidario de la división provincial, y sin embargo, desde el punto de vista arqueológico, este concepto aboga por la unidad regional, ¿no? Pues, como digo, durante el siglo XIX el término guanche se emplea para hablar indistintamente de los de la Zarote, La Gomera, Tenerife. Sin embargo, a raíz de la llegada del régimen franquista, con esta fracción que se produce, ¿no?, a la hora de interpretar el poblamiento, se pasa de un lado, primero de guanches para la provincia de San Tenerife y Canarias para otra provincia, hasta llegar digamos, a la amalgama que tenemos hoy en día de una etnia por isla. Desde el punto de vista académico, hoy en día, cuando se emplea la palabra guanche, claramente se hace referencia a los primeros pobladores de Tenerife, insisto, desde el punto de vista académico. Pero después también nos encontramos con sorpresa, y es que cualquiera que acceda a alguna enciclopedia de estas generalistas, ¿no?, en donde se habla de guanche, uno busca guanche, y aún en enciclopedias editadas dentro de este decenio se sigue empleando el término guanche para todas las Islas Canarias. Por lo tanto,
la academia, insisto, está empleando un concepto que es, digamos, el que el gremio hoy en día defiende, que es el de Guanche para Tenerife, pero en muchas publicaciones se sigue empleando Guanche para todo el archipiélago. Insisto que hoy en día, desde el punto de vista de la arqueología, parece que en el caso de Tenerife y en el caso de Lanzarote y Fuerteventura sí podemos hablar de Guanches y de Majos respectivamente, ¿no? Y en este sentido creo que lo correcto es hablar de Guanches para los primitivos pobladores de Tenerife. Y en relación con la otra pregunta, la de esas vinculaciones que usted comenta con el tema del hábitat, de hecho, otro, no lo comenté, pero bueno, lo digo ahora, otro de los grandes logros de PICER fue llevar a cabo trabajos de campo en el norte de África, en concreto en el Sáhara Occidental, con muchos de sus discípulos que luego, bueno, pues se dedicaron al estudio de la prehistoria de Canarias. Y bueno, pues en estos primeros trabajos PICER publica ya toda una serie de estaciones rupestres que presentan ciertas analogías con lo que se estaba documentando ahora en Canarias, ¿no? Que por esas fechas, por supuesto, no se conocía porque, insisto, las manifestaciones rupestres, el descubrimiento de las manifestaciones rupestres, si obviamos el caso de los letreros del Buda, es relativamente reciente en el tiempo. Precisamente, hoy en día el estado de conocimiento que tenemos para Canarias y para el norte de África permite afirmar que gracias a las manifestaciones rupestres, que son evidentemente yacimientos que se conservan in situ, no son de carácter mueble, nos ha permitido establecer correlaciones entre determinados puntos del norte de África y Canarias. Es decir, por ejemplo, la escritura líbico-bereber. Se han documentado toda una serie de yacimientos en las inmediaciones de Túnez, en la antigua Cartago, y en zonas de Argelia e incluso del Atlas marroquí, que presentan claras afinidades con estaciones rupestres que aparecen en Canarias con líbico-bereber. Y por tanto, es del todo plausible que de estas zonas del norte de África llegaran pobladores a Canarias porque compartían el mismo tipo de escritura. Y la escritura es uno de los elementos más definidores de la cultura y por tanto uno de los fósiles detectores más, digamos, fiables a la hora de establecer comparaciones entre el norte de África y Canarias. ¿Qué es lo que pasa? Que las poblaciones del norte de África que llegan a Canarias son poblaciones nómadas que además, bueno, el mundo bereber es un mundo muy complejo, con una división étnica enorme en todo el norte de África, y esta propia movilidad de las etnias Imasigue, Amazigh, en el norte de África, dificulta localizar los puntos exactos de procedencia desde los cuales salen con destino a Canarias, precisamente, como digo, por esa propia movilidad que es inherente a su propia realidad económica, ¿no? Al nomadismo, al pastoreo. Pero, insisto, hay algunos yacimientos rupestres que sí apuntan a vinculaciones con inmediaciones de Cartago, Argelia y el Atlas marroquí. Aprovecho para decir que el doctor Chirinanjo fue director de la Real Sociedad Económica en los últimos años del siglo XIX. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Sí, bueno. Sí, gracias. Y en general, ¿cuál es su teoría al respecto o su opinión, ¿no? En fin, brevemente, ¿qué es lo que opina sobre esto? Hoy en día la comunidad científica apuesta por un poblamiento de Canarias que se produce en dos momentos distintos. Afortunadamente, con el paso de los tiempos, se han ido obteniendo nuevas dataciones radiocarbónicas, dataciones absolutas por carbono 14. Aún siguen siendo escasas para todo el archipiélago, pero se han obtenido bastante, sobre todo en islas como Tenerife, La Palma, Lanzarote, y todo apunta a que se produce un primer poblamiento de las Islas Canarias en torno al siglo VI antes de la era. A mediados del primer milenio antes de la era llegarían los primeros pobladores de Canarias. Esto coincide en el tiempo con la expansión hacia el Atlántico Sur de los primeros navegantes fenicios y luego cartagineses púnicos, ¿no? De hecho, hay algunas teorías que han vinculado el primer poblamiento de Canarias con el establecimiento de factorías cartaginesas o primero fenicias en las islas. Hubiera o no factorías, lo cierto es que en función de las dataciones absolutas, los primeros pobladores llegan a mediados del primer milenio. Conforme avanza el tiempo, volvemos a tener, parece apuntar la arqueología, una segunda llegada de pobladores en torno al cambio de era, es decir, coincidiendo con la dominación romana en el norte de África, en la época del Imperio de Augusto,
parece ser que evidentemente se vuelven a producir salidas de pobladores bereberes del norte de África con destino a Canarias, porque de hecho hay elementos que se rastrean en las Islas Canarias que tienen un claro aire de influencia romana. Insisto, esto no quiere decir que en las Islas Canarias hubieran romanos, esto sí me gustaría dejarlo muy claro. Lo que sí quiere decir es que bereberes que estuvieron en contacto en el norte de África con los romanos por aculturación asimilaron distintos elementos de la cultura romana, que son los que traen aquí a Canarias y que son los que se han detectado. Además también de la posible arribada de barcos o de pecios también hundidos, de los que se han encontrado ánforas. De manera que podríamos hablar de un primer poblamiento a mediados del siglo V, una segunda oleada en torno al cambio de era, y quizás el yacimiento que se ha empleado como referente para el tema romano es el yacimiento de Bebedero, en Lanzarote, que tiene pues una estratigrafía en donde aparecen, digamos, en contexto arqueológico los materiales. Han aparecido ánforas de procedencia de la Bética, de la Campania, de la Tingitana, por lo tanto de zonas muy concretas, ¿no?, durante el Imperio Romano. Y una vez que se produce la caída del Imperio Romano, parece ser que las Islas Canarias entran en el olvido de los contactos con el norte de África, hasta que vuelven a ser redescubiertas por los navegantes europeos en el siglo finales del siglo XI, finales del siglo XIII, principios del siglo XIV. Esa sería muy a buena pluma la secuenciación del planeta canario, y digo lo que hoy en día secunda la comunidad científica. Yo entiendo, vuelvo al tema de las denominaciones, Guanche, Pimbache, Majos, etc. Pero la pregunta eran, ¿todos Guanche, todos Majos, todos Pimbache o qué? Porque hay una distinción evidentemente. Un Guanche es un señor que habla un idioma, que tiene una religión, que tiene un estilo de vida, etcétera, etcétera. Y un Pimbache, pues también habrán algunas diferencias. Pero las diferencias eran raciales, culturales, o eran simplemente de denominación localista. La realidad... Porque guanches son todos, creo yo. La realidad es que el propio mundo amazigh, el propio mundo bereber del norte de África, es un mundo bastante dispar. Como digo, una amalgama de etnias muy grande y con una movilidad muy grande en el territorio norteafricano. De manera que cuando los primeros pobladores del norte de África, cuando los primeros pobladores que llegan a Canarias procedentes del norte de África llegan a las islas, esas diferencias culturales ya vienen desde el origen. Como digo, por la existencia de muchas etnias en el pueblo de origen que llegan a Canarias, se asientan en distintas islas, de manera que ese teórico aislamiento que hay entre unas islas y otras, porque se supone que no conocen la navegación, lo que hace es que con el paso del tiempo se van a acrecentar las diferencias culturales entre unas islas y otras, por desarrollos locales, sin contactos entre unas islas y otras, pero como digo, hay un fondo, hay un bagaje cultural que es común a todas. De hecho, hoy en día ya se ha documentado en todas las islas, hasta hace poco no, pero ya sí, en todas las islas se ha documentado la escritura líbico-bereber. Y por tanto, lo que nos está reflejando esto es que hay un fondo cultural común en todo el archipiélago. Todos los que poblaron las islas están vinculados con este ámbito amazigh, con esta escritura. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de este ámbito, como digo, existen distintas etnias cuyos nombres se han intentado relacionar con distintas islas. El ejemplo que ponía antes, ¿no? Y, insisto, a día de hoy no tenemos argumentos suficientes, ni arqueológicos, ni filológicos, para demostrar que esta vinculación es cierta, pero es que además, insisto, ir a buscarlos al norte de África es muy complejo por esta propia movilidad que tenían las propias etnias en el norte de África, ¿no? Establecer focos de origen es complejísimo, siempre y cuando vemos el ejemplo que ponía antes de las manifestaciones rupestres, ¿no?, que están vinculadas con el ámbito amazigh, evidentemente, pero ¿con qué etnia? Pero sus nombres fueron impuestos por gente de fuera. No, bueno, de hecho, en el caso de la palabra guanche, se supone que es una transcripción que hacen los castellanos en las fuentes cuando escriben, y es como ellos creen que se escribe, ¿no? No olvidemos que el líbico-bereber es una escritura prácticamente consonántica, y en el castellano consonántica y vocal, entonces ellos transcriben lo que creen que es esa palabra, y es la que llega hasta nosotros, ¿no? Sin embargo, el original es una Z, una N y una T, Senet. Se relaciona con Guasenet, con Guanche, es digamos, una derivación que ha llegado hasta nosotros hasta convertirse en
guanche, ¿no? Igual que los magos, para uno son los mauros de las fuentes clásicas, los maxis del norte de África. Primero, dar las gracias por la magnífica exposición, para mí interesantísima, es un campo para mí muy desconocido. Tanto la primera como conferencia como esta son unas conferencias maravillosas, importantísimas y con un conocimiento que veo profundo de la realidad de lo que pudo ser. Pero hay dos aspectos que no ha tratado, uno de ellos lo ha nombrado, pero no suficientemente, y otro que no se ha comentado nada. A mí me ha extrañado siempre que los primeros habitantes canarios no fueran navegantes. ¿Por qué no eran navegantes si están en unas islas? La segunda cuestión es un poco de las momias canarias y en el Museo Canario hay muchísimas, algo se ha referido a una posible vinculación egipcia, pero ha quedado para mí muy somero. Son dos incógnitas que me gustaría que intentara aclararme. Bueno, gracias por sus palabras sobre la conferencia. Antes de responderle, si quisiera decirles a la audiencia general que, por desgracia, el tema del poblamiento de Canarias tiene más preguntas abiertas que respuestas cerradas, ¿no? Y usted ha dado en el clavo una de las grandes, o dos de los grandes interrogantes hoy en día en relación con el poblamiento son, por un lado, la navegación y, por otro lado, la momificación. En el caso de la navegación, yo hablaba antes de la realidad económica de los pueblos amazigh en el norte de África, que son pueblos nómadas, pastores, que viven retirados de la costa y en zonas de montaña. Es decir, estamos hablando de poblaciones que en su suelo originario en África viven también de espaldas al mar. No tienen, digamos, contacto con la navegación a priori, por las prácticas económicas que luego también desarrollan aquí en las islas, ¿no? A eso tenemos que añadir que en el 90% de las fuentes escritas, todos los autores coinciden a la hora de afirmar que los indígenas canarios desconocían la navegación. El único autor que señala que conocían la navegación es Leonardo Torriani, pero es que además es un dato, digamos, anecdótico, porque es una navegación entre Lanzarote y Fuerteventura, según Leonardo Torriani, que usaban la isla para robarse el ganado unos a otros, ¿no? Con embarcaciones hechas por ellos, ¿no? Es el único dato que hay en todas las fuentes, pero es que además el gran problema también, las embarcaciones históricamente elaboradas en madera, con materiales que no se conservan con el paso del tiempo, pues no se han encontrado en los yacimientos arqueológicos, de manera que no tenemos evidencias arqueológicas que nos permitan saber qué tipo de embarcaciones tenían y si las tenían. Pero después también nos encontramos con datos contradictorios, y es que en muchos yacimientos han aparecido anzuelos elaborados en hueso, que por el tipo de anzuelo que se trata son anzuelos para pesca de altura, no para pesca de costa, ¿no? Para especies de gran tamaño, ¿no? Entonces, como digo, hay muchas lagunas por aclarar, ¿no? Hoy en día muchos investigadores, otros no, muchos investigadores apuestan o digamos, intentan explicar estas primeras arribadas a partir del concepto de pueblos trasplantados, es decir, pueblos que fueron traídos a las islas en un momento por los fenicios y en otro momento por los romanos para explotar los recursos económicos de las islas, la horchilla, las pieles de cabra, en fin, los recursos que en esa época había, ¿no? Con vistas sobre todo al mercado del Mediterráneo. De manera que, digo, ese es uno de los aspectos que por un cierto sector de la investigación se defiende. Sin embargo, hace meses, en una conferencia de un profesor experto en navegación en el Mediterráneo, señalaba que él había visto en los grabados rupestres en Canarias, además de las inscripciones de Iberico Bereberes, las figuras humanas y demás, hay muchos grabados de embarcaciones